Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en esta ocasión para comentar una producción española. Concretamente me estoy refiriendo a un documental catalán que tiene como título Te harán un hombre, muertes silenciadas. Y que yo he podido verlo aquí en España en Movistar Plus, que lo ha incluido en su catálogo recientemente, concretamente el día 10 de agosto de este año 2026, y tiene una duración este documental en torno a la hora y 5 minutos, 1 hora y 5 minutos aproximadamente. Está dirigido por Mireia Prats y Riera y John Torrents Puigvert, y el tema que trata me ha parecido muy interesante. Sobre todo porque es un asunto no demasiado trillado, que yo creo que no se ha tratado mucho realmente este tema en reportajes o en documentales. ¿Y qué tema es? Bueno, pues aquí en España, cuando había servicio militar, cuando había mili, que hubo pues hasta bien entrados en los años 90, creo, casi hasta el 2000, casi. Pues bueno, pues se centra en una serie bueno, hubo muchas muertes en circunstancias extrañas, ¿no? Y bueno, aquí el documental obviamente no puede centrarse en todas, ¿no? Porque serían miles. Y bueno, pues te pone como ejemplo, digamos, pues eh, unas, eh, algunas muertes que ocurrieron en circunstancias extrañas en los cuarteles en los años 80, y lo que es más sorprendente, alguna también ya en los 90 y algo, 93, 94, en fin, ya una época que se supone que tenía que estar un poco superado el régimen anterior. La idea, como decía, es muy buena. La idea, el tema, la temática, vamos, es muy buena. ¿Cómo está desarrollado? Bueno, esto no es que sea malo, pero se ve claramente, si veis el documental, que se han topado con un muro. Se han topado con un muro. Y es el muro de lo que hoy en día, año 2026, pues sigue siendo pues muy secretismo, sigue siendo poca claridad, poca transparencia, en cuanto a muertes ocurridas durante el servicio militar obligatorio cuando existía la mili, ¿no? Tanto en, en los 80, que bueno, ahí es verdad que todavía estaba muy reciente el franquismo, pero incluso en los 90 también, ¿no? Y sigue habiendo ahí como un manto de silencio que es con lo que se han topado en el documental, ¿no? Que realmente han intentado averiguar, se ve, se aprecia que han intentado hacer una investigación, ¿no? Digamos, y se han dado de bruces con una pared, o sea, sencillamente. ¿Esto qué les ha supuesto? Pues obviamente les ha supuesto que el documental haya quedado un poco cojo, entre comillas, en ese aspecto, pero no por, eh, no por déficit de la propia producción, no por carencia de la propia producción, ni por falta de interés, eh, sino por esta circunstancia que os comento, esa opacidad total que sigue habiendo, creo yo que no muy justificada, más bien poco justificada, sobre estos asuntos, ¿no? Hoy en día. De hecho, he llegado a pensar, han reducido el documental casi todo a casos de Cataluña, ¿no? Y tal. Y yo pensaba, digo, bueno, podrían haber ampliado un poco más el foco, ¿no? También a otras zonas de España y también a otras épocas, incluso aunque nos metiéramos en el franquismo, ¿no? Pero claro, luego lo piensas y dices, si han encontrado obstáculos prácticamente insalvables para poder investigar un poco, para poder indagar un poco en casos de los 80 y de los 90, o sea, ya en democracia, pues entonces, ¿qué no se hubieran encontrado para intentar averiguar algo
por poco que sea, en casos ya de años 70, por ejemplo, no te digo ya nada, o 60, en pleno franquismo, o sea, les hubiera resultado directamente imposible. Entonces, evidentemente, este es un hecho que es la opacidad vergonzosa todavía para hoy en día de la administración, concretamente de la administración de la defensa de España, de los ejércitos. Pues este hecho evidentemente lastra el documental, lo marca completamente, un documental que habría podido ir por otros derroteros muchos más interesantes de investigación, de averiguaciones, en fin, pues en ese sentido pues queda amputado, pero ya os digo, no queda amputado por defecto de los documentalistas, sino por negligencia, digamos, de la administración. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Pues han tenido que darle un replanteamiento, digamos, al documental, ¿no? Un replanteamiento en el sentido de sí, hablar de los casos, pero claro, sin indagar mucho porque tampoco tenían material para poder indagar, ya hemos explicado por qué. Y entonces pues darle un toque más de homenaje a los familiares de las víctimas y a las propias víctimas, de darle un toque más emotivo, más humano, más sentimental, si queréis. Y han tirado por ahí, porque tampoco tenían otra opción por dónde tirar, si querían seguir adelante con el documental y si querían llevarlo a cabo. Así que esa es la impresión, por lo menos que a mí me ha dado al ver el documental, la impresión que me ha dado sobre todo lo concerniente al guión, a la historia que nos cuentan y tal, ¿no? Más cosas sobre el documental, cómo está hecho y tal. Bueno, ¿tiene recreaciones? Sí, tiene recreaciones de una forma un poco singular. Usan como una especie de peleles, como de muñecos, como de peleles, para hacer algunas recreaciones. ¿Esto por qué? Bueno, yo interpreto que debe ser en cierto sentido simbólico, ¿no? Como representando la indefensión total en que se encontraban esos jóvenes, ¿no? Que sufrieron estas circunstancias con el desenlace fatal de la muerte en aquella época haciendo la mili, ¿no? Yo creo que representa un poco eso, representa un poco esa indefensión, esa estar a merced de y ese no poder estar atrapado, ¿no? Es un poco lo que creo que han querido interpretar, o sea, han querido simbolizar con el tema de usar como muñecos, como peleles para algunas recreaciones. Bueno, en realidad para todas. En música, bueno, yo cuando he oído música en el documental creo que está bien traída, es una música que le va bien a este tipo de documental, sí. Y más cosas, bueno, la ambientación y esto se ve que es una ambientación más bien sombría, más bien tenebrosa, ¿no? Un poco, no sé si intencionadamente, porque parece que está grabado en pleno invierno, yo creo que sí, que en parte intencionadamente, ¿no? Y es lógico porque evidentemente pues el tema que tratan no es precisamente un tema para andarse con alardes festivos, ¿no? Y de gran alegría, ¿no? Y entonces pues tiene esa ambientación permanentemente pues un poco sombría, ¿no? Un poco oscura, un poco tenebrosa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En ese sentido pues acompaña también el diseño de producción y en ese sentido acompaña también, claro está, pues la fotografía, ¿no? Así que ya vamos acabando y un poco a modo de conclusión, pues comentaros qué vais a encontrar si veis este documental, Tarán, un hombre muerto silenciar. Pues vais a encontrar un documental que se nota que tenía una vocación de investigación, de averiguación, de ir un poco más allá y se han visto lastrados, se ha visto sesgado por la opacidad y por la falta de transparencia hoy en día todavía de la administración sobre temas, sobre cosas que ocurrieron al fin y al cabo ya en democracia y eso ha marcado el documental. Le han tenido que dar una orientación más emotiva, más de homenaje a las víctimas y tal, y es lo que les ha quedado finalmente. Nota, pues le vamos a dar 3 estrellas de calificación. Dicho esto, nada más que comentaros, nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en ocasiones sucesivas. Muchas gracias a todas y a todos.